con lo que viene a ser el paso cero, ¿no? Recopilar información para elaborar un buen plan de relaciones públicas. ¿Qué nos va a pasar a veces? Va a ser muy normal, ¿no? Nos pasa a todos, nos pasa a las empresas en general. Como lo que vamos a saber es poner en marcha un plan, en ocasiones olvidamos de dónde sacar información o cómo construir, digamos, ese plan, cómo hacerlo un poco más fino. A veces cometemos el error de llegar directamente con una receta prefabricada, ¿no? Entonces, eh, a cada, a cada, creo que a cada proyecto y a cada reto de relaciones públicas y de comunicación estratégica le corresponde un saco a medida, ¿no? O sea, tiene una estrategia a medida y es parte del ejercicio que vamos a hacer. A veces tenemos fórmulas previas, sin lugar a dudas, tenemos recetas que podemos replicar, pero siempre es bueno tomar en cuenta todos esos procesos previos que necesitamos para recopilar información. En muchas ocasiones no tenemos mucho presupuesto para lo que es investigar, entonces vamos a emplear algunas herramientas de rutina que nos van a ayudar mucho. ¿Sí? En el contenido vamos a repasar algunas técnicas y vamos a mirar en detalle un cuestionario que tiene que ver con conocer el contexto empresarial y construir la literatura corporativa, ¿no? Vamos un poco hacia las técnicas, ¿sí? En definitiva, una de las primeras técnicas es Focus Group. Creo que la explicación en detalle de esta técnica le compete quizás a otros cursos, pero en ocasiones se da la chance de tener el presupuesto para trabajar un focus group, especialmente cuando estamos en relaciones públicas, estamos hablándole a grupos especializados, a, a públicos de interés, ¿no? Y sobre ellos es que quizás podamos aplicar un focus. La gran limitante es probable que sea la inversión. Realmente cuesta mucho más de lo que a veces las empresas tienen y en algunas ocasiones te puede generar cierto sesgo la respuesta, ¿sí? Pero voy un poco más a dar las razones de qué tan favorable o qué tan desfavorable es desde la óptica del ejecutivo que somos, no tanto de cuán valiosa o es o cuán valiosa no es. Porque finalmente el escenario ideal es que tengamos dinero para hacer todas estas consultas, ¿no? O aplicar todas estas técnicas, ¿no? Definitivamente las entrevistas telefónicas son valiosas, nos permiten cubrir una gran porción en menos tiempo y hacer preguntas un poco más incisivas, un poco uno a uno. Quizás la desventaja está en el tiempo y en los recursos económicos, no tanto, porque quizás con un equipo dedicado a eso se puede avanzar, pero el recurso tiempo siempre a veces es una limitante, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Las entrevistas vía email también son un recurso para relevar información, para construir un plan de relaciones públicas. A veces es necesario preguntarle a esos públicos que de repente construyan una escala, ¿no? ¿Con qué tanta frecuencia visitas este canal? ¿Con qué tanta frecuencia ves noticias de la compañía? Entonces, las entrevistas vía email pueden funcionar. A veces quizá lo que les falla es el seguimiento, porque al ser un tanto masivo, careces un poco de la capacidad de seguimiento y de estar detrás de que respondan ese cuestionario y a veces podríamos estar susceptibles de que sea reenviado a otros públicos y podría quizás distorsionarse, ¿no? Estoy hablando de las técnicas y un poco de la experiencia mía en cada uno de este tipo de ejercicios, ¿sí? Las auditorías de percepción sí funcionan muchísimo. ¿Por qué? Porque toman una muestra muy seleccionada, toman un petit comité de cada público de interés y le hacen preguntas importantes, ¿no? ¿Qué están percibiendo? ¿Realmente la marca está siendo socialmente responsable? ¿En dónde te enteras más de las noticias de la compañía? Entonces, las auditorías sí son un recurso bien empleado. Va a ser muy del común que te pidan que hagas una auditoría de percepción con los con los proveedores
una auditoría de percepción con los que en el negocio, tanto dentro, estar en campo, mirar cómo funcionan las cosas, cómo está funcionando este flujo de comunicación. Ok, creo que estuve por fuera un ratito. No sé si me copian. ¿Me copia Ronnie? Creo que me salí, me corté. Sí, hay un momento en que Creo. se ha fallado el audio. Ajá. Y el audio está fallando, no escuchamos muy bien. La señal está como un poquito baja, sale, y por eso creo que ha pasado. No, no. Sí. ¿Entrevistas a profundidad? Sí, fallando. Sí, sigue fallando un poco el audio. ¿Entrevistas a profundidad me copiaron o no? Sí, ahorita ya. Ya estoy acá. Perfecto. La conexión un poco. Te decía, Tony, que si en entrevistas a profundidad más o menos me escucharon. Habría que repetirlo. Se te cortó Repite. desde auditorías de percepción. Oh, es lo más importante. Ya. Sí. No, les decía que las auditorías de percepción va a ser un recurso que van a usar muchísimo. ¿Por qué? Porque son prácticas, porque realmente estamos en capacidad de crear un cuestionario interesante, porque estamos en capacidad de acercarnos, de tener estas llamadas o reuniones uno a uno, ya sea con periodistas, con líderes de opinión, con clientes, con reguladores, ¿sí? Lo bonito de la auditoría de percepción es que te permite tomar una muestra que no es representativa, definitivamente, pero te permite tener una idea de qué está pensando, te da un mapa de calor de lo que está pasando. Por ejemplo, si tú dices, me encantaría saber cómo soy percibido, si me perciben en estos aspectos que yo estoy tratando de comportarme bien, socialmente responsable, estoy empoderando a los emprendedores, pues esa percepción tú la llevas, la plasmas en un cuestionario y vas público por público haciendo estas preguntas una a una. Entonces es muy rica la auditoría de percepción. Si bien no es representativa, es muy simpático saber qué están pensando las personas. Es un recurso muy utilizado y es un recurso que se acomoda muy bien a trabajar por públicos. A mí me gusta mucho, en lo personal, lo usé mucho cuando trabajé en turismo, porque había que preguntarle al periodista qué opinaba de ese destino, a la agencia de viaje qué opinaba de ese destino, a la aerolínea qué opinaba sobre ese destino. Y nos daba insights, nos daba inputs de cómo competir y nos daba mucha información sobre de qué manera plasmar ese plan de relaciones públicas, ¿sí? Respecto a la entrevista de profundidad, tendría que decir que es muy valiosa, a la interna sobre todo, con gente clave, con un gerente de línea, con un encargado de producción, con un gerente de ventas, y también hacia afuera, con un líder de opinión, poder conversar de una manera distendida, qué piensas, qué sientes. Finalmente, mientras más dolores acumulemos sobre esas percepciones que tienen de la organización para la que estamos trabajando o del cliente para la que estamos trabajando, vamos a tener mayor posibilidad de estructurar
ese plan de relaciones públicas, ¿sí? Las visitas de campo son importantes porque en campo tú te das cuenta cómo fluye la información. Te darás cuenta si hay televisores con la información, te darás cuenta si en la cocina hay algunas reglas de convivencia, te darás cuenta si los valores están pegados en todo el espacio en el que estás, te darás cuenta qué tipo de prácticas tiene la gente, si los ves conversando demasiado, por qué conversan, si te das cuenta que la gente está echando en falta espacios para distenderse. Entonces el campo sí es importantísimo, el saber cómo está el campo. También obviamente a nivel de producto, te paras en una góndola, mira este atún, qué bueno. Ah, sí, no, es una porquería, la verdad, está todo aguado. Entonces, sirve, el campo sirve, no cabe duda, ¿no? Lo complicado del campo es encontrarle una metodología, pero no dejemos de salir del escritorio. Yo creo que cuando uno está en relaciones públicas y comunicación corporativa, por lo propio de escribir y convencer por teléfono, y convencer en reuniones, te olvidas de ser un usuario. No se olviden nunca de ser un usuario. Eso es algo de lo cual pecamos mucho. Parece que viviéramos en dos frecuencias distintas. Cuando soy un analítico de la comunicación, y sí, qué bien, qué mal esta marca, y cuando soy usuario. Entonces, no, hay que vivir en esas dos frecuencias, y ese espíritu crítico nunca hay que perderlo, ¿no? Obviamente siendo completamente conscientes de que todos los departamentos de comunicación hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, ¿no? Pero sí es importante no perder el campo, no quedarse en el escritorio, saber qué está pasando en la cancha, ¿no? Para no olvidarlo. O sea, si trabajas para una empresa de consumo masivo, sería lo mejor que consumas eso, ¿no? O sea, si ya tú lo consumes y te sabe mal, ya intuyes qué va a pensar la gente, o gente por lo menos en tu perfil, ¿no? Entonces es bueno que lo sepas. Si estás en una marca de electrónicos, tú vas a sentir esa experiencia y te va a permitir un poco el preguntar o el saber un poco de qué está pasando, te va a dar un mapa de qué tipo, frente a qué tipo de producto estás, ¿no? Es importante testear el producto, saberlo, o sea, eso no queda solo para la publicidad, por favor, queda también para nosotros. Social Media Listening, que son herramientas que ya están estructuradas, Quora, se me dio el nombre ahorita, Brandwatch, que realmente ponen la keyword y ponen la palabra clave y busca todo lo que sale alrededor. Mi gran consejo es que siempre la palabra clave y su entorno, no sé, yo trabajo para la marca X, pero la marca X está en el sector de, no sé, celulares. Entonces, hombre, traquemos también esa palabra celulares para saber de qué habla ese entorno, a la marca y el entorno, siempre. Y hay herramientas estructuradas. Y si no las hay, traquear hashtags, revisar qué está sonando, no sé, revisar qué está sonando en el social media, cuáles son los trending topics. Finalmente no hay que perder esa minuciosidad. Y uno de los ejercicios más importantes, creo yo, y que siempre va a dar información, es repasar la cobertura mediática. El profe Ronnie siempre cuenta la historia de que a veces manda a sus chicos más jóvenes a revisar los medios y a ver cuántas noticias han salido de la marca. Eso es clave. Cuando ya están en marcas masivas, no en marcas que recién se dan a conocer, sino en marcas un poquito más grandes, es importantísimo repasar la cobertura que hay en medios. O sea, es tan importante como quien pone el nombre de la persona que tiene al frente cuando va a conocer a alguien y la googlea. Es exactamente lo mismo. Es muy importante saber cómo está la cobertura mediática, tanto para la marca como en su entorno, ¿sí? Porque es importante saber de qué habla la competencia. O sea, saber en un mes, si yo soy Visa, Mastercard, qué tipo de noticias saca en los medios, ¿no? Es bien importante. Y hoy por hoy ya las empresas contratan agencias de monitoreo de medios para saber en qué estamos nosotros y en qué está la competencia, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengan claro. Ojalá nos dé el tiempo en el transcurso de estas clases para poder enseñarle algunas técnicas muy, muy prácticas de este tipo de cosas, pero sí, el repaso de la cobertura mediática es supremamente importante, chicos, ¿sí?